¡Adelante! La House. Donde crezco. Donde me formo. Donde como delicioso. Donde juego. Donde conozco a Dios. Donde comparto. Donde tengo paz. Donde estamos unidos. En cualquier momento del día siempre está La House. ¡Adelante! Hoy en La House estaremos tocando el tema del testamento del crucificado. ¿Cuál fue el testamento primordial que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Es cierto que tuvo toda una pasión y todo un proceso que parte desde la salida de la última cena, su captura, el rendir ante las autoridades, el Vía Crucis, pero el momento de la cruz es un momento muy especial. Y allí, casi en medio del silencio, del dolor intenso, pronuncia unas palabras y nos deja un testamento. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Queridos amigos, les damos una cordial bienvenida a La House, el espacio para las familias que buscan el auténtico amor. En la ciudad de Arequipa nos están acompañando con el apoyo de la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón. En la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en este espacio de reflexión desde la ciudad de Lima, les acompañamos el día de hoy, Viernes Santo, Paola Hidalgo y un servidor, Henry Moreno. Cordial saludo. Hola Henry, ¿cómo estás? Y de verdad, deseándoles a todos ustedes que estén viviendo esta Semana Santa con mucha intensidad, sobre todo intensidad interior, mucho diálogo con nuestro Señor, quien especialmente en este día, pues es el día más grande para todos nosotros porque es el día de la redención. Nos vamos con el caso que plantea el tema para el día de hoy. ¿Quién conoce verdaderamente el rostro de lo que esperamos? Es decir, ¿quién conoce verdaderamente el rostro de la eternidad? ¿Quién? Sí, por supuesto, hablamos mucho del cielo, hablamos de la eternidad, de una felicidad y alegría que perseguimos, pero si somos honestos, si somos auténticos, sinceros, podemos llegar a la conclusión de que es más lo que hablamos de lo que conocemos. Porque, ¿quién puede llegar y decirnos, yo conozco el cielo, yo conozco la eternidad, mira, es así, es asá, es esto, es aquello? ¿Quién? Y por otro lado, aunque me lo describa, aunque me lo cuente, ¿cómo voy a creerlo si eso no resulta aprehensible para mí, si no lo puedo captar de una manera concreta, sino tal vez solo como una metáfora, como una bonita poesía? Por lo tanto, si yo no conozco ese cielo que persigo, que busco, que ansío, pues tal vez esté persiguiendo una ilusión y me esté perdiendo la vida real, mi presente, mis posibilidades. Sin embargo, esto es como una sin salida, como una encrucijada, porque por otro lado, este presente, con todas las bondades que me puede dar, a la larga tampoco satisface. Es un continuo sube y baja de sufrimientos, alegrías, salud, enfermedad, pobreza, riqueza. ¿Quién no se cansa tarde o temprano? Entonces hay un dilema. Y en este dilema uno se pregunta, ¿qué hacer? ¿Hay alguien de casualidad por ahí que quiera venir y poner en mis manos un cielo del cual yo pueda estar seguro? ¿Que despierte mi presente, que lo transforme y le dé esperanza? Pues aquí estoy y espero.
El tema para el día de hoy, el testamento del crucificado. Como dice el hombre del caso, ahí estoy y ahí espero. Pero muchas veces estamos ahí esperando de manos cruzadas. Estamos esperando ese cielo, esa eternidad y esa luz, esa resurrección, pero con los brazos cruzados. Pero resulta que él pregunta, ¿hay alguien? ¿Hay alguien que verdaderamente pueda mostrarme efectivamente ese cielo? Por supuesto que hay alguien. Es Jesucristo, pero nos pone un camino y ese camino, Paola, pasa por la cruz. Muy bien, pues hoy estamos aquí para reflexionar esas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que provocaron ira en algunos, pero también conversión en otros, que entraron en lo profundo de los corazones que estaban alrededor presenciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vámonos con el primero, aquel que pudo sentir en su alma esa conversión y grita verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y me estoy refiriendo al centurión. Vamos a tener en la perspectiva este centurión que representa al mundo pagano y vamos a tener también en cuenta ese buen ladrón que representa al mundo creyente, en este caso judío. Dos que creen en ese momento álgido de la cruz. La primera palabra que pronuncia nuestro Señor en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, y ese es el primer testamento. Y lo pronuncia Jesús inmediatamente después de haber sido clavado en la cruz. En cierto sentido, dice el Papa Benedicto que con este gesto se cierra el proceso de la crucifixión, porque justamente lo acaban de crucificar y dice estas palabras. No perdamos de vista que la primera palabra es Padre. Abre ese testamento con la palabra Padre. Ahora, esa primera oración, porque es una oración que Jesús dirige al Padre, es una oración de intercesión. Jesús la realiza en primera persona, lo que él había enseñado en el Sermón de la Montaña, es decir, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y también el haber dicho, perdonen porque será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo. Y ahora desde la cruz no solamente perdona, sino que intercede, Paola. Muchos de nosotros que nos gusta y nos hace mucho bien leer las vidas de los santos, pues pienso en este momento en los mártires, aquellos, muchísimos de ellos, por no decir todos, si son mártires es que están en el cielo, perdonaron a sus verdugos. El caso de Santo Tomás Moro, que perdonó a su verdugo cuando éste le pidió perdón, o que me dicen del Padre Pro, que el verdugo le dice, Padre, perdóneme, y él más lleno de Dios le dice, no solamente te perdono, sino que te lo agradezco, porque deseaba fervientemente y durante mucho tiempo el martirio. Verdaderamente que los santos pues son nuestros grandes maestros en el perdón. Y está San Esteban, el primer protomártir, el primer mártir, que a imitación de Jesús también clamando, dijo, no les tengas en cuenta este pecado. Y aquí hay esa similitud de Esteban con este grito del Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice el Papa Benedicto que cuando dice no saben lo que hacen, es como una disculpa, un argumento que busca Jesús para perdonar a toda la humanidad. Y pone como argumento la ignorancia. Es que no sabemos lo que hacemos. Incluso el sacerdote Caifás, cuando decide que hay que matar a este hombre por salvar a la nación, reunido ante todos los fariseos, los saduceos y todas las autoridades para saber qué hacen con ese Jesús que acaba de resucitar a Lázaro y es un inconveniente para ellos, lanza esa profecía y es, más vale que muera un hombre y no toda una nación. Tampoco sabía lo que hacía, sin embargo, sin saber lo que hacía, estaba haciendo una profecía. Hay otros 2 ejemplos preciosos de esa ignorancia. Nosotros también somos ignorantes. Tal vez antes de nuestra conversión cometíamos pecados y no sabíamos que eran pecados, éramos ignorantes y sin embargo Dios nos ha perdonado a través del sacramento de la penitencia.
En la persecución a la Iglesia Católica en México, en la presidencia de Plutarco Elías Calles, hacia 1924-1928, muchos sacerdotes fueron fusilados. Y hubo uno, es un caso que me llamó mucho la atención, que antes de ser fusilado elevó una oración al cielo, ya tenía a los milicianos enfrente listos a disparar y le dice: Dios mío, perdóname porque no convertí a nadie, yo no convertí a nadie. Imagínense la humildad de ese santo sacerdote. Y uno de los que estaba empuñando el fusil, al escuchar eso, dijo: Padrecito, yo le creo, yo me estremecí con sus palabras, yo ya me convertí. Y sus amigos que le dijeron: ojo con que te conviertas porque también te vamos a fusilar a ti. Y él dijo: no me importa, fusílenme con el Padre, y ambos fueron fusilados. Son esas maravillosas ignorancias. Gracias a Dios permitió o dijo estas palabras en la cruz, porque sí, ahí entramos todo como todos entramos ahí. Como lo Todos, acabas quiso de decir. cobijarnos a todos y buscar un argumento para salvarnos a todos con el argumento de la ignorancia, ¿no? Entonces, eso es una cosa que viaja a lo largo de toda la historia y nos cubre a todos en pasado, presente y porvenir. Vámonos con la segunda palabra. Muy bien. Que se la dice justamente al buen ladrón. Es Hoy, precioso. es preciosa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cita una oración que hace parte de la liturgia, que si no estoy mal, del himno de los laudes, o que hace parte de los cánticos, de los salmos, es: mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Está como anticipando, prefigurando esa apertura del paraíso que va a ser un hecho cuando se lo prometa al buen ladrón. El buen ladrón ante Jesús entra en sí mismo, hace un acto de reflexión, se arrepiente, se da cuenta de que se encuentra ante quién, ante el Hijo de Dios, y le suplica a Jesús: acuérdate de mí cuando entres, cuando llegues a tu reino. Fijémonos que en las traducciones le dice Jesús, le dice Señor, y habla del reino. Lo está reconociendo como Señor, está reconociendo que es rey y que hay un reino. Este sentenciado, y ahora viene la parte interesante, hace el papel de juez y empieza a juzgar sobre la verdad después de haber confesado sus culpas ante Pilato a costa de muchos tormentos. Entonces el Papa Benedicto como que pone el contexto de que seguramente antes de que fuera llevado a la cruz tuvo que haber tenido también un juicio y un careo ante Pilato, como lo tuvo también nuestro Señor, y allí seguramente confesó sus culpas, fue declarado culpable, pero hizo una confesión. Y eso se entiende porque justamente en el momento de la cruz, cuando él ve que el mal ladrón empieza a decir cosas tan disparatadas, incluso en el momento de la cruz, cuando le dice: pero es que tú no tienes temor del Señor, ni siquiera en el suplicio de la cruz. Es lo primero que dice. O sea, nosotros hemos hecho el mal, pero este hombre no ha hecho nada. Entonces, ahí es cuando empieza, dice, a ser juez, porque después de haberse arrepentido ante Pilato, empieza a ser juez y a predicar, dice el Papa. Esto me parece muy curioso, Paola, Sí. que es una prédica que le hace al mal ladrón y que le hace a todos los que se encuentran allí, que le han dicho: bájate de la cruz si eres el Mesías. Y él empieza a predicar diciendo: este hombre no ha hecho nada malo, nosotros sí somos unos ladrones, todo lo hemos hecho mal, pero este hombre no, intentando ablandar el corazón de los que están allí. Pero dice el Papa, no lo logra porque el corazón de los que están allí es de pedernal. Y entonces, viendo que en esa prédica que le da el Espíritu Santo, que le ha abierto el corazón, no logra ablandar el corazón de nadie, se voltea y se dirige a quien se tiene que dirigir, al Salvador. Y por eso le dice: Señor, cuando llegues, no te olvides de mí cuando llegues a tu reino. Y en ese dirigirse hacia Dios va a obtener toda la recompensa. Sabe a quién dirigirse. Yo creo que es una buena reflexión también para nosotros en este Viernes Santo, cuando nosotros intentamos hacer bien ante los demás, cuando nos encontramos con corazones cerrados, tenemos que hacer lo que el consejo que se le dio a Mónica. Mónica, ya no le hables más a Agustín de Dios, háblale a Dios de Agustín, dirijámonos al Señor, que es el que todo lo puede cambiar, así como cambió el destino del buen ladrón. Es increíble, Jesús es condenado por blasfemo, está en una cruz.
Los otros dos son condenados por ladrones, tal vez también por asesinos. ¿Qué sentiría Caifás al escuchar que un ladrón le llama Señor, prácticamente Rey? Son palabras grandes, maravillosas, con las cuales nosotros también nos dirigimos, especialmente en la oración, especialmente cuando nos agachamos, nos abajamos, somos pequeños y humildes. Santa Teresita amaba al buen ladrón, era uno de sus santos favoritos. La tradición nos dice que el buen ladrón se llamaba Dimas y el mal ladrón se llamaba Gestas. ¿Quién crees, Henry, que habría participado en la conversión del buen ladrón? ¿No te parece acaso la Santísima Virgen María? Claro. Y en de su hecho, papel de corredentora nos estaba redimiendo Cristo, pero la Virgen era corredentora en el dolor. Y vamos a hablar de eso porque hace parte de una de las palabras concretas, pero aquí con eso que tú acabas de decir, es importante decir que el buen ladrón entra dentro de esa corriente de aquellos que saben aprovechar el momento de la gracia, porque hay dos perspectivas ante la gracia. Sí. El que la acepta como el buen ladrón, como también lo ha hecho el personaje que hemos mencionado al comienzo. El centurión, gracias. Y el que también recibió la gracia y no la aceptó fue Judas, porque él pensó que su pecado era mayor que la misericordia. En cambio, el buen ladrón acepta la gracia y acepta esa misericordia del Señor. Incluso San Luis María Griñón de Montfort en uno de sus libros dice y nos interpela y nos dice, ¿cómo quieres vivir tu cruz? ¿Cómo quieres cargar tu cruz? ¿Como el mal ladrón maldiciendo toda tu vida o como el buen ladrón con sana resignación y arrepentimiento? Termino diciendo estas dos frases en esta segunda palabra. El diablo había arrojado a Adán del paraíso, pero Jesucristo introdujo al ladrón en el paraíso, porque es la respuesta que le da, ¿no? Le dice, hoy mismo, en verdad os digo, y cuando Jesús dice en verdad es que va a decir algo importante, en verdad os digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese hoy es como ese hoy de hoy os ha nacido un Salvador. O como cuando está en la sinagoga de Nazaret dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es un hoy muy importante y termina diciendo, la firme esperanza de que la bondad de Dios puede tocarnos incluso en el último instante de la vida y la oración sincera, incluso después de una vida equivocada, encuentra los brazos abiertos del Padre bueno que espera el regreso del Hijo. No perdamos la esperanza. Hasta el último momento tenemos vía de misericordia, pero abramos, como el buen ladrón, el corazón a la gracia para poder clamar y recibir la gracia del Señor. Y tener mucha esperanza. Vámonos con la tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Juan 19, 26. Esta es una frase muy conocida, ya tú introducías el papel de la Virgen María. Es una frase universal porque en este momento le va a entregar a Juan, le va a entregar a su madre. Pero lo curioso es que siendo su madre no la llama madre, sino que le dice mujer. Mujer, he ahí a tu hijo. ¿Por qué le dice mujer y por qué no le dice madre? Porque quiere darle un carácter universal a esa mujer, queriendo decir aquí, en tu papel que estás desempeñando de corredentora, de mediadora maternal de todas las gracias, de abogada de todos los hombres, de madre espiritual de todos los hombres, tienes un papel preponderante y te entrego a Juan, y Juan está representando a todos nosotros, es decir, nos la está entregando como madre espiritual. Sabemos que tenemos la posibilidad de orar a ella y que va a ser abogada y mediadora por todos nosotros. Este es el gran acontecimiento de esta palabra, es un testamento, yo diría que tal vez el mayor testamento que nos está dejando el Señor para todas las futuras generaciones, tener a nuestra madre como corredentora e intercesora. Sí, algo que le agradezco mucho al discípulo Juan es que se haya quedado y no haya huido como los demás apóstoles, porque Juan en su evangelio, y les invito para que lo lean, Juan es un evangelista que nos da datos exactos, históricos, que si él no hubiese estado allí, nunca lo hubiésemos sabido. Él, como se quedó en la cruz, acompañó a la Virgen, a María Magdalena, hasta la cruz, hasta la sepultura de Cristo, nos da datos maravillosos. Entre ellos esto, ¿no? He ahí a tu madre,
he ahí a tu hijo. ¿Y qué me dices? Tengo sed, que es una de las siguientes palabras. Y otra cosa maravillosa que nos dice San Juan en el momento de la crucifixión es que el corazón de Jesús había sido traspasado. Realmente le agradecemos muchísimo al apóstol no haber huido y quedarse allí, porque todo esto tiene una, no sé si decirlo, una teología muy grande. Muy grande y muy profunda. Grande y muy profunda para vivir nuestra fe. De hecho, es tan profundo en esta tercera palabra de mujer, he ahí a tu hijo, que esa palabra mujer la podemos encontrar, y Juan lo sabía, en muchos pasajes de las Escrituras donde viene a ser figura de todo lo que va a acontecer allí al pie de la cruz. Vamos a empezar a citar en el Génesis, nada más empezando las Sagradas Escrituras, en lo que se conoce como el protoevangelio, está: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ahí vemos a la mujer que ya está aplastando la cabeza de la serpiente. ¿Dónde más podemos encontrar esto? En las bodas de Caná, un pasaje que muchas veces resulta enigmático cuando le dice: María viene a interceder para que haya vino para los novios, y en ellos estamos representando toda la humanidad. Y la respuesta de Jesús es: mujer, vuelve y le dice mujer, no le dice madre, mujer, entre tú y yo, ¿qué? Como diciendo, ¿qué es lo que estás pidiendo? No ha llegado mi momento, le va a decir, pero le dice, mujer, tú y yo, ¿qué? ¿Qué tenemos que ver con esto? Los grandes padres de la iglesia dicen que aquí se está prefigurando justamente ese momento de la cruz. ¿Dónde más la encontramos? En Apocalipsis 12, cuando vemos la figura de la mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies. Es la mujer, entonces entendamos el papel universal que tiene la Santísima Virgen María. Por eso qué triste que pensemos que la Virgen María es una mujer cualquiera, o que no tiene ese papel de corredentora y de mediadora maternal. No, es una mujer que raya con lo infinito. Miren, Paola. Yo realmente me tomo tu palabra, Henry, porque el Papa dice que cuando nuestro Señor dijo, he ahí a tu hijo, realmente nos está diciendo a todos nosotros que sí, que empieza una nueva misión de María como mediadora maternal de todas las gracias. Dios, el mismo Dios, Jesucristo, nos está dejando a su propia madre. Y quiero decirle a todos aquellos que tienen una devoción chiquitita o cero devoción, o incluso rechazo hacia la Santísima Virgen María, pensando que ella le roba poder a nuestro Señor. Jamás la Virgen hace eso. La Santísima Virgen María siempre está mirando a su Hijo. Solo quiero decirles, prueben, tengan la buena voluntad de dar un paso y orarle a la Santísima Virgen María, empezar con las 3 Ave Marías, y ya verán que en poco tiempo la Virgen es tan hermosa y tan buena que te dará la gracia de rezar una decena del rosario, después serán 2, 3, 4, 5 y después todo el rosario, de leer santos que fueron marianos como San Luis María Griñón de Montfort, San Maximiliano María Kolbe, que era el santo y loco de la Inmaculada, hay que decir, del San Juan Pablo II. De verdad que nuestra fe se hace más vivible, más fácil de vivir, de profesarla todos los días si tenemos una muy intensa devoción hacia la Santísima Virgen María, y si prueban me van a dar toda la razón. Nos vamos a la cuarta palabra que nos dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No perdamos la perspectiva de que cada una de estas palabras es testamento para nosotros. Esto se encuentra en San Mateo capítulo 27, versículo 46. Y dice el Papa, San Marcos y San Mateo nos presentan la oración de Jesús moribundo, no solamente en la lengua griega en la que fueron escritos el Nuevo Testamento, sino que hace una mezcla entre el hebreo y el arameo. Recuerden que la frase es Eloí, Eloí, lama sabactani. Y entonces lo que nos quiere decir aquí es que hasta el sonido de esta oración es importante en los labios de Jesús, y que escuchemos realmente cómo Jesús pronunció estas palabras. Cuando vemos la estupenda película de Mel Gibson, vemos, aunque está toda hecha en latín, en arameo, pero estas palabras tienen una connotación muy especial, se entienden muy claro. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Y aquí vienen cosas muy interesantes. Miren, en la estructura del relato, la oración, el grito de Jesús se eleva en el culmen de las 3 horas de tinieblas
que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde cubrieron toda la tierra. Aquí va a ser una aclaración muy importante. Estas 4 primeras palabras, que ya las estamos incluyendo, transcurren dentro de un lapso de 6 horas en total que el Señor estuvo en la cruz. Tal vez muchos hayan pensado que el Señor solamente estuvo en la cruz durante 3 horas, pero en realidad el Señor estuvo en la cruz durante 6 horas. Porque San Marcos dice, fue crucificado hacia las 9 de la mañana. Que era la hora tercia. Y estuvo hasta las 12 del día, de 9 a 12 del día, y durante esas 3 horas prácticamente se recorren estas primeras 4 palabras del testamento de Jesús, donde todo el mundo lo insulta, lo trata mal, le dice baja de la cruz si eres el Mesías. Se reparten sus vestiduras, juegan a suerte. Es decir, lo hieren en su dignidad de la manera más atroz y profunda. Esto transcurre en esas primeras horas entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Y luego las escrituras dicen que a partir de las 12 del día hasta la hora nona, que eran las 3 de la tarde, todo quedó lleno de tinieblas y oscuridad. Es como la hora de la tiniebla. La hora de la tiniebla. Entonces, tengámoslo muy claro. De 9 a 12, todos los insultos. De 12 a 3, la oscuridad y un poco un silencio, una oscuridad terrible, densa, en donde dice el Papa que el mismo cosmos participa, porque Exacto. entra todo el universo como a ponerse de luto con lo que está sucediendo allí. Exacto, es como si el universo, la creación de nuestro Señor, sufriera con el mismo Dios. Otra cosa interesante que tal vez no dijimos al comienzo, Henry, es que las 3 primeras palabras son palabras para la humanidad. Así es. Y que las 4 siguientes a partir de estas son palabras que tienen que ver ya con el Padre. Es como un clamor, un grito de nuestro Señor hacia el Padre. Es como una oración personal que Él hace, nos vamos a dar cuenta, que hace Jesús, pero en esa oración personal nos va a meter a todos. Perdón, sí. bueno, sigue. No, porque justamente en este Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está clamando esa parte humana de su naturaleza humana, de que sufre, de que suda sangre, de que, remitiéndonos por ejemplo al huerto de los olivos, de que padece, de que se siente abandonado, de que se está dando cuenta que aparentemente está solo, pero es una cosa muy bonita lo que dice acá, porque en ese momento, aunque ya no se escucha la voz de Dios Padre, que en otros momentos aparecía cuando él oraba, como por ejemplo en el momento de la transfiguración, en el momento del bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? Que Dios Padre se manifiesta y dice unas palabras: este es mi Hijo, el amado. Escuchadle. Y lo hace después de que Jesús se ha introducido en el agua y ha aceptado tomar todos nuestros pecados, porque el simbolismo del agua para el pueblo judío era justamente el simbolismo de todo lo que estaba corrupto, del pecado, de lo más oscuro, de una oscuridad, si hablamos del lenguaje del cosmos y de la creación. Pero cuando sale, escucha la palabra diciendo: este es mi Hijo amado. En la transfiguración, lo mismo, una nube los cubre. Y después de esa nube, en donde ellos sienten miedo, porque dice que se echaron para atrás Pedro, Santiago y Juan, se escucha la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado. Y uno esperaría que en el momento cumbre, donde hay tanto dolor para el Señor, y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, haya una respuesta de la voz, sí, pero no la hay. No la hay. Dios Padre está en silencio. Muchos santos han meditado sobre esta palabra, y entre ellos San Juan de la Cruz, que en uno de sus libros, él habla de la oscuridad del alma, esa noche oscura del sentido, esa noche oscura del alma, que es cuando el alma, muy amante de Cristo, y que esto le ha pasado a muy pocos santos, esas noches oscuras, es muy parecido a este momento de la cruz, que no el santo en ese momento sufre tanto que no ve al Señor, no siente, no lo escucha. Y eso le pasó a San Juan de la Cruz cuando estuvo en la cárcel, no sé en qué ciudad, en Toledo, me parece que estuvo encarcelado. Los mismos carmelitas le encarcelaron. O también otra santa que tuvo una noche oscura de décadas, que fue Santa Juana Fremión de Chantal. Ella duró 40 años en esta noche oscura sin sentir.
quien escribía sobre ella, San Francisco de Sales, decía, se desesperaba, no sabía qué hacer, se subía por las paredes, pero bueno, tenía a San Francisco de Sales que le ayudaba a vivir. Y otra santa que también vivió esto con intensidad, no solo 40, sino 50 años, fue nada menos y nada más que Madre Teresa de Calcuta. Nuestro Señor se le aparece, le habla en un tren, le da la misión de toda su vida, le dice, ve y sé mi luz, porque es como si Jesús siguiera en esa oscuridad del pecado, esa oscuridad del egoísmo, y la manda a ella como una luz. Y Madre Teresa se sale de su comunidad de Loreto y con permiso del Vaticano, pues crea una nueva comunidad llamada las Misioneras de la Caridad, y de ahí en adelante el Señor desaparece y son 50 años hasta el día de su muerte que ya no siente al Señor. Dejó cartas escritas, incluso decía, Dios mío, ¿es que acaso existes? Porque claro, era el dolor y el clamor de un alma, pero entonces, Madre Teresa en sus obras... Esas explicaciones de los santos que acabas de dar, dentro de esa oscuridad y tiniebla que empieza a rodear al Señor, por el cual él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no escucha la voz del Padre, pero hay una cosa muy bonita que dice el Papa, y es que Dios lo ve. Entonces es distinto. Ya no nos podemos quedar en que yo no lo siento, no lo percibo, que era lo que les pasaba a los santos, incluso Dios lo permitía, pero nunca perder la esperanza de que Dios lo ve. Y es tan bonita la simbología que utiliza Mel Gibson en La Pasión, que eso se concreta en la lágrima de Dios cuando Jesús muere y que cae desde el cielo hasta la tierra. Una lágrima que sale de simbología, ¿no? De ese Dios, del ojo de Dios Padre que estaba viendo. Vamos a hacer una pausa ahora, antes de las 3 últimas palabras, y nos vamos al estudio con una información muy importante que nos tiene Paola para este día. El estudio. La creatividad, El ingenio, el arte, la cultura, tienen su espacio propio en El Estudio. un espacio para formar y construir. Bueno, queridos amigos, hoy he estado en una labor de investigación buscando poemas. Sí, a mí me encantan los poemas. Hay tantos escritores católicos maravillosos, incluso santos, que han escrito poemas en especial para el Viernes Santo, poemas a la Virgen Dolorosa. Pues hay catecismos del siglo XIX que también tienen poemarios, y quiero compartir con ustedes 2 poemas referentes al Vía Crucis que muchos de nosotros pues vamos a rezar o ya hemos rezado en el día de hoy. Quiero leerles un poema sobre la primera estación y también sobre la 13ª estación. Recuerden que la primera estación es cuando nuestro Señor es condenado a muerte, y la 13ª, que de verdad les confieso que me encanta, me llega mucho al alma, es cuando la Virgen María tiene en su regazo a su hijo muerto. Entonces, el primer poema pues se llama eso, Primera Estación, y quiero que lo puedan leer conmigo y que nuestro técnico nos lo ponga en pantalla. Y dice: por mí, Señor, inclinas el cuello a la sentencia, que a tanto la clemencia pudo llegar de Dios. Oye el pregón, oh Madre, llevado por el viento, y al doloroso acento ven del amado en pos. Llevemos animosos las cruces abrazadas, sigamos sus pisadas con llanto y compasión. Pues bueno, ese es nuestro primer poemita sobre el Vía Crucis, y quiero leer con ustedes, si me acompañan, el poema referente a la 13ª estación. Y dice: dispón, Señora, el pecho para mayor tormenta. La víctima sangrienta viene a tus brazos ya. Con su preciosa sangre juntas materno llanto. ¿Quién, madre, tu quebranto sin lágrimas verá? Llevemos animosos las cruces abrazadas, sigamos sus pisadas con llanto y compasión. Fíjese, casi todo, estoy segura que todas las estaciones de este poemario tan hermoso hacia el Vía Crucis, todas terminan de la misma manera, como animándonos a nosotros que también carguemos nuestras cruces.
Estamos en Semana Santa, hoy es Viernes Santo, un hermoso día para también darle y rezarle poemas a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María. El estudio, la creatividad, El ingenio, el arte, la cultura. tienen su espacio propio en El Estudio. Un espacio para formar y construir. Y llegamos después de esta pausa con el estudio a la quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28. Y vamos a estructurarla de la siguiente manera. La sed física que tuvo Jesús, luego la sed espiritual y luego una que tiene que ver con una perspectiva teológica de por qué dijo tengo sed. Vamos con lo primero, la sed física. El gran tormento que forma parte de la pena de la crucifixión. Al manifestar su sed, Jesús dio prueba de humildad, expresando una necesidad física elemental. También en esto Jesús se hace y se muestra solidario con todos los que vivos o moribundos, sanos o enfermos, pequeños o grandes, necesitan y piden al menos un poco de agua. De hecho, en las Escrituras dice que habrá recompensa por aquel que viniendo de parte de Jesús reciba al menos un vaso con agua. A esto se está refiriendo, pero dice más. Es hermoso para nosotros pensar que cualquier socorro prestado a un moribundo se le presta a Jesús crucificado. Pero en el Salmo 68:22 se lee, para mi sed me dieron vinagre. En las palabras del salmista, cuando expresa esto, se trata de sed física, pero en los labios de Jesús, que es ahora en la cruz, cuando dice tengo sed, la sed entra en la perspectiva mesiánica del sufrimiento de la cruz. Y aquí te quiero dejar explicar eso, porque nosotros sabemos que esa perspectiva espiritual del tengo sed, algunas comunidades religiosas la han asumido, algunas santas lo han asumido y ha venido a ser parte central de sus congregaciones. Sí, Paola. una de ellas es Santa Laura Montoya, colombiana, nuestra única santa colombiana, que son llamadas comúnmente como las Lauritas. Pues Santa Laura Montoya era muy devota de esta palabra del Señor, tengo sed. Y como tú dijiste al comienzo, no solamente era una sed física, Jesús sintió esa sed terrible física, pero había algo más, y era la sed de tu conversión y de la mía, de la conversión de todos aquellos hijos creados por Dios. Esa es la sed verdadera del Señor, una sed de almas, una sed de amor. Y ella, como Madre Teresa de Calcuta, que también cuando estaba en este tren que les contaba, ella estuvo en el momento del Calvario, esa fue la aparición. Ella vio a nuestro Señor crucificado, la Virgen al lado, y ella mirando y escuchó esas palabras, tengo sed. Estas dos santas pues colocaban, Santa Laura Montoya, la palabra sitio, que significa en latín, tengo sed, y Madre Teresa solía colocarlo en inglés, I thirst. Entonces, para ellas dos, pues era muy importante la sed de alma. Santa Laura Montoya era por la sed de los infieles, sobre todo los indígenas, de lo que comúnmente se llamaba en su época los salvajes, los que nunca habían escuchado el nombre de Dios, y Santa Teresa de Calcuta de los más pobres entre los pobres, y pues la pobreza física, pero también los que tienen mucha pobreza espiritual, que no eran amados y eran rechazados por la sociedad. Y ahora yo les explico lo que es el tercer punto, que es la sed que se asocia a una verdad teológica. Miren que la pregunta, ¿por qué justamente en la cruz Jesús dice tengo sed? Ya hemos visto la parte espiritual, pero también él quiere dar cumplimiento a las escrituras y a la tradición de su pueblo en relación a que él es una unión entre fidelidad y novedad. Eso lo dice el Papa Benedicto XVI. Él jamás destruyó la tradición judía, sino que la llevó a plenitud, porque él era parte de esa tradición. Él respetaba la ley y los profetas, pero le dio esa nueva dimensión como Dios. Por lo tanto, en la cruz, cuando dice tengo sed, viene a cumplir algo que yo lo voy a leer aquí para ser sintético,
hace parte también esta sed de un misterio que se cumple en el Calvario, en la cruz. La cena del Jueves Santo con los apóstoles se desarrolló en el marco de la tradición de una cena pascual judía donde se servían 4 copas principales. La tercera copa, que es la copa de la bendición según la cena tradicional judía, fue donde el Señor introdujo la consagración. Pero la última copa que se solía beber en una cena pascual normal, que cerraba la cena, se bebía después del canto de los salmos, porque dentro del rito de la cena pascual judía se cantaban los salmos, el gran Jalel, como se conoce, salmos del 113 al 118. Pero resulta que después de haber cantado los salmos, Jesús no quiso beber la cuarta copa. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Inmediatamente se encaminó al huerto de los olivos, nos dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando manifestó que tenía sed en la cruz, le acercaron un hisopo con vinagre en una caña y bebió de este vinagre. Era sencillamente vino, y esta constituye la última copa que bebió en el Calvario, dando cumplimiento al desarrollo de la tradición litúrgica de una cena pascual, pero la transformó en una nueva cena pascual. Es decir, lo que hizo, ¿qué fue? Estirar esa última copa hasta el Calvario y decir, yo la bebo aquí porque quiero que el Calvario se convierta en un sacrificio. Paola, si a alguien de la época, a un judío, le hubieran preguntado, ¿usted qué fue a observar al Calvario? ¿Qué hubiera dicho? Un sacrificio. No. ¿No? No, porque allí no había un sacrificio. Ah, no, una crucifixión, me confundí. Claro, no, pero qué bueno que lo dices. Uno de la fe diría, fue a observar un sacrificio. No. Lo dije con ojos eucarísticos. Eucarísticos. Pues miren, no, un judío de la época hubiera dicho, vengo de ver una muerte salvaje romana. Y entonces, ¿por qué la llamamos sacrificio? Muy sencillo, porque la cena judía pascual era un sacrificio, pero tenía que cumplirse todas las prescripciones hasta que se bebiera la última copa, y el Señor se la bebió en la cruz, haciendo que eso se convirtiera en un sacrificio. Por eso dijo, tengo sed. Muy bien, ahora pasamos a la sexta palabra. Todo está consumado. También está en el Evangelio de San Juan, Juan 19:30. Dice aquí que fueron sus últimas palabras. Manifiesta la conciencia de haber cumplido la obra para la cual fue enviado por el Padre. Y algo que me gusta que dice el Papa Benedicto, que no es tanto que Jesús tenga la conciencia de haber cumplido con sus proyectos, sino más bien haber hecho totalmente la voluntad de Dios. Esto es lo más lindo de todo está consumado. Muchos santos cuando mueren dicen esta palabra, todo está consumado. Sí, y en ese todo está consumado, también el Papa va a reflexionar que es la consumación de todo lo que Dios Padre le mandó a hacer vivo en la tierra a nuestro Señor. Y eso significaba de poner su voluntad humana y hacer la voluntad divina. Lo primero que nos va dejando claro es que el proyecto de salvación no fue invención de Jesús, fue cumplimiento de la voluntad del Padre. Cuando Él siempre lucha, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ahí en el huerto de los olivos, pasa de mí este cáliz, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, está insertando esa voluntad humana de todos nosotros a lo largo de toda la historia, a través de todos los tiempos, nuestras quejas, nuestros dolores, nuestros caernos y no saber cómo levantarnos, y los mete en ese, lo que tú quieres. Y eso está siendo consumado, porque resulta que el Señor también dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso lo dijo su naturaleza humana, pero con la esperanza de saber que quién es el único en el que puede confiar y entregarle eso, Dios Padre. No, y pedirle mucho a nuestro Señor y en especial a la Virgen que nos ayude a nosotros aquí trasladando esto a nuestras propias vidas, que en mi último suspiro yo también tenga la tranquilidad de haber cumplido con la voluntad del Padre. Porque si yo no he cumplido con la voluntad del Padre y he hecho mi voluntad, lo que a mí me pareciera, vivir en pecado, a mí qué me importa Dios, qué me importan sus mandamientos, esa iglesia que Él se inventó, no me gusta, no creo en ella, pues cuidado porque así no creas en la eternidad está corriendo hacia ti, ninguno de nosotros sabe el día y la hora. Entonces despertemos, esto para mí es una campanada
como, oye, si no estás con las cuentas hechas con el Señor, pues mira, estás en Semana Santa, aprovecha el tiempo de gracia y de misericordia, porque no sabemos si esta será nuestra última Semana Santa, mi última confesión, mi última día de la misericordia que celebramos 8 días después de la Pascua. Entonces, pues tengamos confianza en el Señor, pero también, como decía San Agustín, temo al Dios que pasa, y si yo no le abro, pues él sigue de largo y no vuelve. Aquí un último detalle con todo está consumado, y quiero citar a Scott Hahn, que hace una reflexión muy buena. Un maestro alguna vez preguntó, ¿qué quiere decir la palabra del Señor en la cruz? Todo está consumado. Y los alumnos que iban al doctorado dijeron, pues que terminó la redención, que la cumplió. Y dijo, si están pensando que es que consumó la redención, están equivocados, porque San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y cuando pronuncia esta palabra, aún no ha resucitado. No, ni ha muerto. No, claro, y no ha muerto, va a morir. Todo está consumado. Luego vamos a ver la última palabra, pero no es que esté consumada la redención. La redención se queda consumada en la resurrección. ¿Por qué citamos esto? Porque es que es lo esperanzador. Para eso murió. Para eso murió, para llevarnos a todos y abrirnos la puerta al cielo. Es cierto que los padres de la iglesia dicen que ya en esa cruz y en esa muerte está la semilla de la resurrección, pero el hecho concreto es que va a tener que resucitar, y por eso tenemos un domingo de Pascua de resurrección y tenemos una vigilia pascual donde esperamos esa resurrección. Entonces, ese todo está consumado tiene que ver con la anterior palabra. Consumó el tomarse lo que se tenía que tomar para que el Calvario se convirtiera en un sacrificio. Eso fue lo que consumó. Exactamente. Y la séptima y última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Fíjate, Henry, que nuestro Señor empezó estas 7 palabras Exacto. Con la palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y termina este testamento espiritual con la misma palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras ya sabemos que transcurren dentro de ese lapso de las últimas, ya hacia el final de las últimas 3 horas de oscuridad. Y el Papa Benedicto XVI viene a resaltar que mientras en San Mateo esas palabras están vinculadas a una serie de acontecimientos apocalípticos, el terremoto, la apertura de los sepulcros, los muertos que resucitan, en San Lucas las horas de oscuridad tienen su causa en el eclipse de sol, pero en aquel momento se produce también el rasgarse el velo del templo. Entonces dice el Papa, de este modo el relato presenta 2 signos paralelos, en el cielo y en el templo. Claro, en el cielo el oscurecimiento, la participación de la creación en ese luto de lo que está sucediendo, y en el templo, porque al rasgarse el velo del templo nos está diciendo que el tiempo de litúrgico, el tiempo de rendir culto a Dios en el templo antiguo de Jerusalén ha quedado ya atrás. Porque ahora, ¿quién es el templo? El mismo Cristo. El mismo Cristo. ¿Quién es el Cordero? El mismo Cristo. El sacrificado. ¿Quién es el sacerdote? Él es sacerdote y víctima al mismo tiempo. Eso es lo que está diciendo este momento. Hay otra reflexión que me ha cautivado muchísimo, y es que fíjense lo que dice nuestro Señor en Lucas 9:44. Meteos bien en los oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y es que es así, nuestro Señor se dejó matar por mano de hombres, pero su espíritu lo deja en manos de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como decía anteriormente, muchos santos mueren diciendo todo está consumado, y otros mueren diciendo esta palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es la frase de las más hermosas de los evangelios, porque es una frase que denota confianza, santo abandono. Ya todo está, Padre, haz de mí lo que quieras, pero en el fondo espero misericordia y solo te puedo dar confianza, como nos le decía esta hermosa devoción de la Divina Misericordia, que nuestro Señor sin algo recalca en esta devoción, es la confianza a Él. Y hay un signo muy bonito de esa esperanza que
nos recuerdan estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es que en las únicas manos en las que Jesús puede poner su espíritu es en las manos del Padre. ¿Dónde podemos asociar esto en figura? En el paraíso, Adán, cuando tuvo su problema y tuvo que dormirse en un sopor, puso su esperanza en Dios. Sí. Ahí hay una prefiguración. Se duerme, que es esa somnolencia que Dios le hace, y cuando despierta con esa realidad de la mujer. ¿Dónde más? San José, en ese tremendo problema que tenía de no poder entender el milagro portentoso que tenía al frente, su esposa María, que había sido, el Espíritu Santo había encarnado ahí al Verbo, y él se duerme en esperanza y abandona su espíritu al único que le puede resolver ese inconveniente, Dios Padre. Y cuando en sueños se le resuelve, se despierta y recibe a María por mujer. Y aquí Jesús, ¿a quién se va a entregar en esperanza? Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Y dormido su corazón, es traspasado, nace la iglesia y recibe a la iglesia como esposa, de ese costado del cual tú hablabas. Y para finalizar, hay algunos evangelios que dice que el Señor expiró, pero otro evangelio dice gritó, dio un grito y murió. Y nos dice el Papa que ese grito de Jesús nos debe recordar a nosotros que nosotros debemos superar las barreras de nuestro yo y abrirnos al sufrimiento del otro, el sufrimiento del pobre, al sufrimiento del enfermo, al sufrimiento del niño no nacido y que está en riesgo de aborto, al sufrimiento de las parejas en crisis que se van a divorciar, a separar, al sufrimiento de los adolescentes que están solos y no son comprendidos. Hay una cantidad de escenarios que tenemos enfrente y tenemos que abrirnos a ellos. Muy bien, queridos amigos, yo sé que ha sido intentar meter estas 7 palabras en un espacio muy corto, pero por lo menos que se hayan quedado con una u otra, a veces pues es complicado, porque eso es todo un objeto de meditación para no solamente para la Semana Santa, sino para toda la vida. Pero esperamos que por lo menos algunos elementos de estos textos maravillosos que nos ha dejado el Señor como testamento se queden en nuestro corazón. Por eso pidámosle a la Sagrada Familia que nos ilumine para continuar viviendo este viernes de una manera santa y prepararnos para este domingo de resurrección. Le decimos a la Sagrada Familia: a ti confiamos nuestras familias. Abre el corazón de cada hogar en la fe al testimonio cristiano. Prepara los corazones de los padres para que sean para sus hijos guías seguros hacia los bienes espirituales y eternos. Suscita en el ánimo de sus hijos una conciencia recta y una voluntad libre, para que acojan generosamente la voluntad de Dios en sus corazones. Amén. Agradecemos muchísimo su sintonía, todo el apoyo de la parte técnica. Les deseamos que sigan teniendo un Viernes Santo y Dios mediante les esperamos en un próximo programa de La House, el espacio para las familias que buscan el auténtico amor. Feliz Pascua de Resurrección. ¡Adelante! La House. Donde crezco. Donde me formo. Donde como delicioso. Donde juego. Donde conozco a Dios. Donde comparto. Donde tengo paz. Donde estamos unidos. En cualquier momento del día siempre está La House. ¡Adelante!